durante milenios, nadie supo qué había más allá de los confines del cinturón estelar de Ardentis. La humanidad observaba el cielo nocturno con una mezcla de esperanza y miedo, imaginando qué secretos ocultaba la negrura infinita. Siempre creímos que, si encontrábamos algo sorprendente, sería algo extraño, de otro mundo, fuera de nuestra comprensión. Pero estábamos equivocados. Corría el año 2459 cuando la nave exploradora celestial Geraisen, una embarcación pionera de la Alianza Terranova, hizo historia al descubrir un sistema solar vacío en la periferia de la galaxia Andrómeda. Sus sensores ultrasensibles detectaron algo totalmente inesperado. No era solo una nave solitaria, ni siquiera un pequeño grupo de ellas. Lo que hallaron fueron colosales estructuras flotantes, cada una del tamaño de una luna, silenciosas y solitarias en la vastedad del espacio. Sus superficies absorbían la luz como un agujero negro, mostrando un diseño que parecía imposible para cualquier civilización conocida. Pero lo más desconcertante no fue su tamaño o su antigüedad. Cuando comenzaron a escanearlas, la verdad emergió con fuerza: no eran extrañas o alienígenas. Eran humanas. La noticia se propagó como fuego en pasto seco y sacudió a toda la alianza. La humanidad, aún joven en la comunidad galáctica, estaba acostumbrada a ser la recién llegada, vista con desdén por imperios antiguos como el de Minyan Sael, la Federación Onyx o el Imperio Zephyr. Pero estas naves, con inscripciones, símbolos y tecnología claramente terráquea, cambiaban todo lo que se creía saber sobre nuestro pasado. Los líderes galácticos observaban con mezcla de curiosidad y temor. ¿Quién había construido esas naves? ¿Por qué estaban abandonadas? ¿Y qué los había obligado a desaparecer? Mientras los gobiernos discutían y enviaban emisarios, la celestial Geraisen y otras naves de la Alianza se acercaban a una de las estructuras más grandes con cautela. Medía casi 14.000 kilómetros de ancho, más grande que cualquier luna o planeta cercano. Estaba construida con materiales desconocidos, algunos familiares pero la mayoría pertenecientes a tecnologías olvidadas o perdidas. De repente, una transmisión interrumpió el silencio espacial. Una voz profunda y antigua, con un acento de siglos atrás, se escuchó clara y directa: «Identifíquense». El comandante Raúl Serrano tomó aire y respondió con firmeza: «Aquí habla la celestial Geraisen de la Alianza Terranova. Somos humanos». «¿Quién eres?». Hubo un silencio tenso, y luego la gigantesca estructura empezó a mostrar señales de vida. Luces se encendieron lentamente, paneles se abrieron revelando armas colosales y sistemas de defensa que superaban cualquier cosa en la galaxia. Pero la nave no atacó. En cambio, una voz resonó con solemnidad: «Bienvenidos a su hogar». Esa frase dejó a todos sin aliento. ¿Qué significaba? ¿Que estas naves pertenecían a una civilización humana antigua, perdida en la memoria del tiempo? El debate estalló entre los oficiales y científicos. Algunos temían el poder que representaban esas máquinas y la posibilidad de que su creador todavía estuviera allí, vigilando. Otros veían una oportunidad para redescubrir la historia real de la humanidad y su verdadero lugar en el cosmos. Mientras la celestial Geraisen avanzaba hacia la entrada de la nave, una sección gigante del casco se abrió, revelando un hangar tan grande que cabrían docenas de naves como la Geraisen. Era más que un puerto espacial, parecía una ciudad flotante, con torres, pasarelas y sistemas mecánicos que despertaban después de eones en silencio. «Comandante, lo que sea que haya construido esto nos está invitando a entrar», dijo la oficial de sensores, Lila Moreno. Raúl apretó los dientes. La curiosidad superaba el miedo. «Adelante, equipo. Preparémonos para lo desconocido». Al entrar, las puertas se cerraron detrás de ellos y la gravedad cambió abruptamente. La nave se integró con la estructura como si siempre hubiera estado destinada a estar allí. Una pantalla holográfica se activó, mostrando imágenes aterradoras: una guerra monumental entre antiguas naves humanas y colosales criaturas alienígenas, bestias que parecían salidas de pesadillas.
El combate era brutal, con armas capaces de destruir sistemas enteros. Pero entonces, las fuerzas humanas comenzaron una retirada ordenada, como si obedecieran una estrategia secreta. La transmisión se cortó abruptamente por un fallo. ¿Qué ocurrió?, preguntó Lila, con la voz tensa. Hubo una guerra, dijo Raúl, y nosotros no éramos simples sobrevivientes. Éramos poderosos. Pero desaparecimos. Mientras la tripulación asimilaba esa revelación, nuevas imágenes aparecieron, estrellas siendo apagadas, una tras otra, sin explosiones ni señales visibles, como si una fuerza invisible las estuviera devorando. Comandante, dijo el oficial táctico, Marcus Hallen, pálido. Eso no es casualidad. Es un patrón. Alguien o algo está borrando sistemas estelares enteros. La tensión se apoderó de todos. El verdadero enemigo podría estar aún acechando, más cerca de lo que imaginaban. Raúl cerró los ojos un instante y murmuró para sí, esto apenas comienza. Lira respiró agitadamente, sus palabras llenas de incredulidad. ¿Estás diciendo que lo que nuestra antigua civilización enfrentó no solo destruyó nuestras flotas, sino que borró sistemas estelares completos? Civilizaciones enteras desaparecieron sin dejar rastro. El comandante Raúl Serrano sintió un frío recorrerle la espalda. Si eso era cierto, esta no había sido solo una guerra, había sido un exterminio absoluto. En ese momento, la computadora de a bordo informó que la recuperación de datos alcanzaba solo un 47%. Alerta, bloqueo de seguridad activo. Se requiere autorización manual para continuar. Raúl dudó. Quienquiera que hubiese creado esta colosal nave había protegido sus secretos por una razón poderosa. No estaba seguro de querer abrir esos candados sin saber más. De repente, la alarma resonó en todo el puente. Múltiples contactos no humanos detectados. Alta amenaza. Los sensores mostraron una flota acercándose rápidamente. Era la Armada Kravian, una de las fuerzas más temidas del sector. 30 naves de guerra formaban un círculo alrededor de la estructura colosal. El holograma de un oficial acorazado apareció en la pantalla principal. Su armadura negra brillaba con símbolos dorados y su mirada era implacable. Comandante Serrano, estás dentro de una reliquia mucho más allá de tu comprensión. Por decreto galáctico, reclamamos esta estructura en nombre del Imperio Kravian. Raúl cruzó los brazos con firmeza. Esta nave es humana, y pertenecemos a esa historia. El oficial sonrió con desdén. No eres más que un descendiente primitivo de algo mucho más grande. Ni siquiera mereces ese legado. No hemos venido a renunciar a nuestro pasado, replicó Raúl, apretando los puños. El tono del Kravian se tornó grave y amenazante. No confundas petición con orden. Las naves Kravian comenzaron a maniobrar en una formación de ataque clara y hostil. Fue entonces cuando la antigua nave habló con voz metálica y profunda, amenaza detectada. Activando protocolos defensivos. La colosal estructura vibró, despertando como un gigante dormido por milenios. Se activaron cañones de energía masiva que emitieron un zumbido aterrador. Torres del tamaño de ciudades se alzaron, mostrando un poder armamentístico sin comparación. Los sensores de la celestial Geraisen apenas podían medir la energía que se generaba. La flota Kravian frenó, sabiendo que no podían permitirse iniciar un combate contra semejante arma. Raúl esbozó una sonrisa oscura. No somos nosotros quienes hemos despertado esto. La voz de la nave resonó con autoridad inquebrantable. Los protocolos finales de guerra están listos, esperando orden humana. La anulación de comandos está desactivada. Durante años, la galaxia había visto a la humanidad como una especie imprudente, pero ahora se enfrentaban al despertar de un poder ancestral, una fuerza que nunca imaginaron que existía. Mientras tanto, las luces del puente se tiñeron de un intenso rojo de alerta, y los paneles mostraban advertencias intermitentes. La nave estaba lista para destruir a la flota Kravian si fuera necesario.
Los Kravian aceleraron, preparando sus escudos y armas, pero el comandante Zarok, líder supremo de la flota, frunció el ceño con mezcla de furia y miedo. Retira a tus hombres, Serrano. No puedes controlar esta arma. Activarla sería declarar la guerra a toda la galaxia. El corazón de Raúl latía con fuerza. No permitiría que los Kravian tomaran esta nave, pero tampoco sabía qué consecuencias tendría su decisión. ¿Podemos desactivar este sistema?, preguntó al oficial de sistemas, Lila Moreno. Ella negó con la cabeza. No sin una autorización que no poseemos. Además, esta tecnología es anterior a todo nuestro conocimiento. Dudo que nuestras claves funcionen. La voz de Zarok volvió a la transmisión, esta vez más aguda y amenazante. Esta nave es propiedad del Imperio Kravian. Cualquier resistencia será respondida con fuerza máxima. Entidad hostil identificada. Sin previo aviso, la nave antigua disparó un pulso de energía, un cañón gravitacional que lanzó una onda de choque devastadora. La flota Kravian fue sacudida violentamente, los escudos de la nave insignia cayeron en segundos y varios barcos perdieron el control. Las tripulaciones luchaban por mantener la estabilidad. El rostro de Zarok apareció, lleno de temor y sorpresa. Esto es imposible. Raúl respiró lentamente. La historia se está repitiendo. Miró el panel de control de la antigua nave y ordenó, identifica la estructura de mando primaria. La nave dudó, luego emergieron voces grabadas fragmentadas de un pasado remoto. Aquí el capitán Orión Vallis, dominio Terranova. Ejecutando protocolos de retirada. Todas las naves restantes deben evacuar a zonas seguras. El enemigo es demasiado poderoso. Otra voz femenina respondió, no podemos abandonar la flota. Si las naves principales caen, todo está perdido. Activaremos los bloqueos. Esta guerra no puede seguirnos al próximo ciclo. La transmisión se cortó abruptamente. ¿Qué significa próximo ciclo?, susurró Lira. Sus dedos corrían sobre los controles, mientras su rostro palidecía. Parece que sellaron esta tecnología deliberadamente, encerrándola. Raúl sintió un nudo en el estómago. ¿Pero por qué? Antes pudimos comunicarnos. Una nueva alerta apareció, firma desconocida detectada. Entidad hostil archivada. Un escalofrío recorrió la sala. No era solo la flota Kravian ni sus aliados, había algo más, algo tan temible que hizo que los humanos originales sellaran sus armas y huyeran. La flota Kravian se agrupó, pero Zarok ya no daba órdenes. Por primera vez, un líder humano y un alienígena compartían el mismo miedo. El pasado no era solo un enigma, era una advertencia. Raúl apretó la mandíbula y contempló la pantalla, donde las palabras grabadas se imprimían en su mente, anomalía detectada. Firma desconocida. Entidad hostil acercándose. Lira apenas susurró, si los Kravian también la han visto, ¿qué significa esto? Raúl miró la señal externa, esperando que fueran aliados. Pero en cambio, las naves colosales se movían de manera incierta, como si dudaran. El holograma de Zarok apareció de nuevo, su arrogancia previa sustituida por algo nunca antes visto, duda. ¿Comprendes lo que has encontrado, Serrano?, dijo con voz grave. No es suficiente, respondió Raúl. Esa firma ya no debería existir. Zarok entrecerró sus ojos rojos. No la he visto personalmente, pero en nuestros archivos existen historias de épocas anteriores a nuestro imperio, cuando incluso las civilizaciones más poderosas desaparecieron sin explicación. Sus puños se tensaron. Mis antepasados no creyeron en cuentos, pero ahora lo entiendo. En la sala de mando de la celestial Geraisen reinaba un silencio helado. Lira murmuró para sí misma, incapaz de comprender, ¿qué clase de enemigo destruye imperios completos? Marcus, el oficial táctico, bajó la voz con gravedad, uno que no solo hace la guerra, sino que abandona a sus víctimas para desaparecerlas por completo. De pronto,
La computadora central alertó con una voz metálica, firma confirmada. Clasificación, protocolos de exterminio. Entidad identificada, el abismo. Raúl sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. El nombre no estaba en ningún archivo humano ni galáctico, pero cuando la nave antigua lo pronunció, un miedo primitivo e indescriptible se apoderó de todos. Comandante, detecto movimiento cerca de la anomalía, informó Ran, el oficial de sensores, con el rostro pálido. Raúl volvió la vista hacia la pantalla principal y allí estaba, una sombra gigantesca, antinatural, oscureciendo las estrellas. No era una nave ni una flota, sino algo mucho peor. La forma de esa masa oscura cambiaba y ondulaba como si desafiara las leyes físicas, cubierta por estructuras irregulares que brillaban con un negro semejante a la obsidiana, pulsando con una energía oscura y profunda. Lo más aterrador era que no estaban solos. Docenas, quizás cientos de esas criaturas emergían silenciosas del vacío, acechando pacientemente, como depredadores esperando a que sus presas los notaran. La flota Kravian reaccionó de inmediato, comenzando a retirarse. La voz de Marcus rompió la comunicación con tono quebrado. Sarok, tienes que activar esa nave ya. Raúl no dudó. Se giró hacia la consola, decidido a anular todos los bloqueos de seguridad. Sus manos se movieron rápidamente, esquivando barreras antiguas y forzando al sistema a entrar en modo operativo total. La nave tembló, como si hubiera estado esperando a alguien que tomara el control. Bloqueo final sobrescrito, anunció la IA de la nave. Sistemas centrales en línea. La celestial Geraisen y la antigua nave se fusionaban en un solo poder. Ahora, solo ellas se interponían entre la humanidad y la extinción. La antigua estructura despertó por completo. Todos sus sistemas rugieron con vida, y el núcleo tembló con una fuerza primordial. Armas ocultas durante milenios se desplegaron, apuntando hacia las entidades del abismo que avanzaban. Raúl apretó los dientes, aferrándose a la consola mientras la voz de la IA anunciaba, protocolos de guerra activados. Esperando órdenes. Su potencia es descomunal, dijo Ran con voz temblorosa. Esto no es solo un buque de guerra. Es una fortaleza. La expresión del comandante palideció. Puede destruir flotas enteras. La flota Kravian ya estaba en retirada, y Sarok volvió a aparecer en la pantalla, pero esta vez su arrogancia había desaparecido. No lo entiendes, Serrano, dijo con voz cargada de miedo. El abismo no destruye, disuelve. Raúl apretó la mandíbula. Entonces nos mantenemos firmes. Las entidades se movían sin motores ni propulsión, como si la realidad misma obedeciera su voluntad. Una de las masas más grandes, mayor que cualquier asteroide, abrió su superficie como una herida profunda, revelando un vacío insondable. El acorazado Kravian más cercano no pudo reaccionar a tiempo. El vacío se expandió y en un instante, la nave desapareció sin dejar rastro alguno, ni explosión, ni escombros, solo un silencio absoluto. «Dios mío», exclamó Marcus, con el pánico reflejado en su voz. 5 naves rompieron la formación y huyeron a toda velocidad antes de que el abismo girara su atención hacia ellas. Pero la antigua nave de guerra permaneció firme, enfrentando a su enemigo ancestral, lista para acabar la batalla que empezó siglos atrás. Raúl apretó los dedos contra la consola, ignorando que no comprendía del todo esos sistemas, no necesitaba hacerlo. Esto es nuestro legado, murmuró. Nuestra responsabilidad. Ordenó disparar. Un estruendo sísmico sacudió la estructura, y los cañones liberaron una tormenta de energía abrasadora que iluminó el espacio con el poder de 1000 soles moribundos. La oscuridad fue consumida por fuego implacable. El primer disparo impactó contra una masa del abismo, que osciló y colapsó, desapareciendo en una onda silenciosa que distorsionó el espacio mismo. Las criaturas restantes reaccionaron, lanzándose hacia la antigua nave con una violencia inhumana. «Rápido», gritó Ran. «Se acercan». Raúl no titubeó.
Otro disparo atravesó la batalla, fracturando a una de las entidades más grandes, que se retorció y emitió un grito silencioso. Pero por cada monstruo destruido, nuevos surgían. Están aprendiendo, jadeó Marcus. Adaptándose. Raúl siguió la mirada hacia los sensores y sintió un nudo en el estómago. El abismo se estaba transformando, tomando formas más definidas, parecidas a armaduras, incluso imitando la silueta de las naves que ya habían devorado. Estudian nuestros ataques, murmuró Raúl con rabia. Antes de que pudiera reaccionar, una de las entidades más grandes lanzó una onda expansiva de vacío puro. Los escudos de la nave apenas resistieron, la estructura vibró y las alarmas explotaron. Las pantallas mostraron una advertencia aterradora: anomalía detectada. Intrusión en sistemas. Entidad hostil. Algo invisible se había infiltrado en la nave, serpenteando por el código, susurrando en las mentes de la tripulación. Y entonces, una voz resonó, pero no era la de la nave. Era algo más antiguo, algo que observaba y juzgaba. No deberías estar aquí. Las palabras no salieron por los comunicadores. Se manifestaron dentro de sus mentes, como un peso oscuro que oprimía el alma. Raúl tambaleó, conteniendo la respiración. Un terror primigenio le arañaba el pecho. «Sáquenlo», gritó Raan, agarrándose la cabeza. Las luces del puente parpadearon violentamente. El abismo no solo atacaba, estaba invadiendo. No solo la nave, no solo la humanidad, sino la realidad misma. Las paredes parecían respirar, cambiando de solidez a sombra. Por un momento, el universo pareció fracturarse y algo se deslizó entre las grietas. «No deberías estar aquí», repitió la voz, doblándose en la mente de Raúl como un susurro venenoso. Era un miedo líquido, crudo, vertido en su conciencia. Luchó por mantener la claridad. «Informe, Celestial Jeraisen», ordenó con voz firme. «Sistemas inestables, pero operativos», respondió Lyra, temblando. «Creo que intentan reescribirnos», murmuró ella. «El abismo está infectando nuestro código». La antigua nave cerró sus compuertas con un estruendo metálico. Afuera, las entidades del abismo cesaron su ataque directo. Ya no necesitaban un asalto convencional. Habían encontrado un nuevo camino para infiltrarse, intentar borrar a la tripulación desde dentro. La consola principal parpadeó con una alerta urgente: sistemas comprometidos. Anomalía hostil detectada. El susurro maligno se hizo más profundo, envolviendo la mente de Raúl con estática oscura que amenazaba con arrastrarlo hacia la locura. Luchó por mantenerse consciente, por no perderse en ese abismo mental. De pronto, una voz cortó el caos en su cabeza. «Aquí habla el capitán de flota Orión Vallis», sonó clara y humana. «Si estás escuchando esto, entonces el abismo ha regresado». Era una grabación antigua, proveniente de las profundidades olvidadas de la nave. Lyra jadeó, sorprendida. «Esta grabación no fue borrada por el abismo», explicó. «Esta nave, esta flota, fueron construidas como el último bastión de defensa para la humanidad». La voz continuó, llena de pesar: «Luchamos, resistimos, pero nuestro enemigo no estaba destinado a ser derrotado». Una pausa pesada. «El abismo no conquista. No invade. Desenreda. Deshace civilizaciones hasta borrar todo rastro de su existencia». El corazón de Raúl latía con fuerza. Entonces, la pregunta inevitable: ¿cómo seguimos aquí? La respuesta llegó con un silencio ominoso. «¿Por qué corrimos?», preguntó la grabación. «Porque ganaron. Nos borramos a nosotros mismos». La nave tembló. «Los protocolos finales», prosiguió la voz. «Sellaron nuestra historia, escondiéndola fuera del alcance del abismo. Las naves de guerra fueron enterradas donde ni siquiera nosotros podríamos encontrarlas. Y ahora, una pausa profunda: alguien nos ha despertado». El frío golpeó a la tripulación.
La humanidad no solo había olvidado su pasado, había sido borrado a propósito. Y ahora el abismo sabía que habíamos vuelto. La voz de Consuelo tembló en el aire. Oh, Dios mío, solo les dijimos dónde estábamos. Fuera, las entidades volvieron a moverse. Pero esta vez no atacaban. Estaban enviando una señal. Una baliza. El abismo había activado un faro para llamar a sus fuerzas. Los sensores del núcleo profundo parpadearon frenéticamente, detectando perturbaciones gravitacionales que ondulaban a través del vacío, deformando el tejido mismo del espacio-tiempo. El rostro de Lyra palideció al leer los datos. Capitán, dijo con voz entrecortada. ¿Cuántas? Raúl dudó. Todas. La pantalla se llenó con imágenes de pesadillas vivientes, bestias oscuras, amorfas, más grandes que planetas, emergiendo entre galaxias, retorciéndose en formas que ningún ser racional podría comprender. No era una flota. Era un evento de extinción. Y venía por ellos. La imagen del comandante Sarok apareció en la pantalla. Incluso el legendario señor de guerra Kravian parecía pálido. Terranova, escúchame, su voz urgente. No entiendes lo que has desatado. Nadie sobrevive al abismo. Raúl exhaló lentamente. ¿Entonces qué hicieron tus ancestros? Preguntó. ¿Se ocultaron como nosotros? ¿Como todos? Sarok dudó un instante. Sí. Se escondieron. ¿Entonces por qué sigues aquí? Inquirió Raúl. La voz de la antigua nave habló de nuevo. Protocolos de supervivencia activados. Comando santuario en ejecución. De repente, la estructura entera cobró vida. Paneles se desplegaron y energías antiguas comenzaron a fluir. La nave colosal se movió, despertando después de milenios. La consola de Ran se iluminó con una avalancha de datos. Capitán, informó. Esta nave no es solo un arma. Es una puerta. Raúl sintió cómo sus dedos temblaban al tocar los controles. El comando santuario no es para atacar, continuó Lyra, con los ojos abiertos de par en par. Es un generador de agujeros de gusano. Esta nave no fue construida para luchar contra el abismo. Fue construida para huir. Era la última escotilla de escape de la humanidad. Y ahora, después de todo este tiempo, despertaba para completar su misión. El abismo lo sintió. Las entidades chillaron, no con sonido, sino con vibraciones que retorcían el tejido del espacio. Se lanzaron hacia adelante, desesperados por detener la activación. Pero ya era demasiado tarde. La nave activó su núcleo. El vacío se abrió. Una grieta luminosa, un agujero de gusano titilante, se desplegó con un poder olvidado. Los sensores de la celestial Geraisen gritaron en alerta. No es un agujero de gusano cualquiera, jadeó Ran. Está fijado en un lugar. Raúl vio las coordenadas. Era un destino. Un lugar que la nave había estado esperando para llevar a la humanidad de vuelta a donde una vez escapó. Sintió un frío en el estómago. Era más que eso. La grieta era un remanente de lo que alguna vez fuimos. Un lugar que aguardaba nuestro regreso. Y ahora, al borde del fin, con el abismo cerrándose sobre ellos, debían decidir. Los motores de las naves de guerra rugieron, despertando después de siglos de silencio. El vórtice se extendía ante ellos, capaz de tragarse mundos enteros. El pulso de Raúl retumbaba en sus oídos. El abismo gritaba, tratando de cerrarse. Pero él sabía que al otro lado, algo los esperaba. Y tenía miedo. La flota de Sarok vaciló. Atrapados entre huir al abismo o quedarse a morir. La calma de Raúl rompió el silencio. Sarok, dijo con voz grave, si cruzas esa puerta, puede que nunca regreses. Su mandíbula se apretó. Si nos quedamos, moriremos. Un largo silencio. Luego exhaló con determinación.
Entonces partimos. Toda la flota giró. Los motores rugieron mientras se lanzaban hacia el agujero de gusano. El orgulloso y despiadado Imperio Kravian decidió seguir a la humanidad. Pero el abismo no estaba dispuesto a dejar que escaparan. La más grande de las entidades se abalanzó sobre ellos. Una masa oscura, más negra que el vacío mismo. La interferencia creció. Lyra gritó. Capitán, la grieta se está desestabilizando. El abismo está tratando de cerrarla, informó la IA. Si lo logra, quedaremos atrapados. Los sistemas comenzaron a sobrecargarse. Estabilización requerida, dijo la IA. Sobrecarga en proceso. La consola de RAN se iluminó en rojo. Se autodestruirá, susurró Raúl, conteniendo la respiración. Esta reliquia, este coloso de la humanidad perdida, tenía una última misión. Mantendremos la línea, una vez más. La IA habló a través del puente. Adelante, Celestial Geraisen. El motor rugió con fuerza descomunal. Los propulsores arrojaron la nave hacia adelante. Una a una, las naves de la flota cruzaron el umbral del vórtice. Cuando la última cruzó, la antigua nave giró hacia el abismo. El coloso los alcanzó. Los anillos de vacío se extendieron, atrapando a la nave. Una luz cegadora estalló. El núcleo detonó, liberando un poder de 1.000.000 de años perdido. La onda expansiva rasgó el vacío, desgarrando el abismo. La oscuridad fue consumida, reducida a cenizas. Luego, el silencio. Al otro lado, la celestial Geraisen emergió. Raúl respiró profundamente. Sus manos temblaban. Lo logramos, susurró. Escaneó las lecturas. Estamos intactos. La flota hizo una pausa. Entonces Raan habló, aturdido. Capitán, mire. La pantalla reveló lo que había más allá del agujero de gusano. Un sistema estelar gigante, brillante, orbitando un mundo dorado. Y en la distancia, naves de guerra, miles, tal vez cientos de miles, esperando en silencio, preservadas en el vacío durante eones. Esperando que la humanidad regresara. Solo un susurro llenó el puente, una mezcla de asombro y esperanza. Las encontramos.